¿Tú qué tan bueno eres en soltar y dejar ir? Miren, los seres humanos no somos muy buenos, la verdad, en dejar ir absolutamente nada. Somos súper aferrados. De alguna manera, pues nos volvemos prisioneros de aquello que sentimos que hemos conquistado. ¿Por qué? Porque nos identificamos demasiado con aquel trabajo, con aquella pareja, con aquella juventud, o con aquel lugar en la mesa que tenías cuando eras chiquito, o con lo que piensas que eres o que has sido, con tus éxitos, con tus fracasos, con tus ideas, con tus pensamientos y hasta tus sentimientos. Te sientes tan identificado que de pronto pues es muy difícil dejar ir todo aquello que yo le llamo objeto de tu apego, objeto de tu deseo. Y a veces, aunque ya no nos sirva de nada, aunque algo o alguien ya haya cumplido su función, pues sí nos aferramos a seguirlo manteniendo, ¿por qué no?, en nuestra vida, ya sea real o imaginariamente, porque no queremos, pero ni por un ratito, sostener ese vacío que ese objeto de apego o de deseo nos va a dejar. ¿Por qué no? Los seres humanos no sabemos sostener vacíos. Cuando vemos un hoyo queremos taparlo luego, luego. Parece que pues tenemos un deseo ansioso siempre de llenar todo y no sabemos sostener vacíos. Y a veces dejamos nuestra vida entera agarrándonos de algo o dejando inclusive que algo nos agarre, y eso a veces tiene un precio muy, muy alto. Y es que nadie nos enseña a perder, chicos. Desde que somos súper chiquitos nos educan para ganar, para acumular, para tener, para poseer. Y nuestros padres, que la verdad la mayoría de las veces tienen la mejor intención, pero también están presos de esa programación, pues nos programan para no dejar ir. No sé si te acuerdas que un día se te cayó la bola de helado, ¿no? Y tus papás luego quieren reemplazarlo. Yo te compro otro, mijito, ¿no? O te dicen, no prestes tus cosas, o alguien te ofendió y te dices, bueno, no le vuelvas a hablar a esa persona, casi que véngate y defiéndete. O, como nos dicen, esta es tu taza, este es tu lugar en la mesa, esta es tu silla. Sí, presos de la programación, nuestros padres, pues desde chiquitos nos enseñan a no perder, como si perder fuera algo malo, y no nos enseñan que perder, de hecho, es parte inherente de la vida, porque a veces hay que perder para ganar. Y nos programan para vivir de nuestras certezas, también de nuestras certezas, esas certezas siempre que están basadas pues en el pasado, o en un dogma, o en lo que me dijeron que era, o en una manera, solamente en una manera de observar la vida. Pero son precisamente esas certezas que tenemos en la vida las que nos hacen mucho más difícil ese proceso que debería de ser, que de hecho es natural, de soltar y de dejar ir. Esa es la verdad. Porque miren, y sí les voy a decir algo, jamás vas a poder crear nada nuevo y nada diferente, ni ir a nuevos lugares, ya sean internos o externos, si no sueltas lo conocido, incluyendo tus certezas, incluyendo tus ideas, tus pensamientos y tus sentimientos, que siempre van a venir de cómo ves el pasado o de cómo ves el presente o de lo que esperas del futuro, que todavía no ha llegado. Dejar ir significa estar dispuesto a renunciar a ese objeto de tu apego y de tu deseo. ¿Pero qué crees? Requiere muchísimo más que solo voluntad. ¿Cuántas veces no sabemos ya que debemos de soltar ciertas situaciones, que debo de soltar esa adicción, que debo de soltar a esa expareja, que debo dejar ir algún pensamiento recalcitrante que no me deja avanzar, alguna creencia que sigo repitiendo, pero me aferro a ella? Entonces, no se trata solamente de voluntad, requiere de acción, pero sobre todo de estrategias muy creativas, porque soltar y dejar ir no sucede solito. También es una decisión, pero que requiere acción y mucha creatividad. ¿Cuál es el objeto de tu deseo? ¿Sabes qué tienes que dejar ir? Estás pensando ahorita, sí, mira, no he soltado ese resentimiento, esa persona, y aunque ya no esté, ¿no? Esa casa o ese trabajo, ¿no? Ese trabajo o esa empresa que me costó tanto, y muchas veces no lo dejamos ir porque es que he invertido tanto tiempo, tanta energía, casi que tiempo, dinero y esfuerzo en eso, que ¿cómo voy a soltar esto? Y yo te digo, está padrísimo,
Pero si sí, o sea, y lo que pasó ya pasó, pero si sigues invirtiendo en algo que ya cumplió su función, pues la verdad es que es muy mal negocio. Pero estamos acostumbrados a pensar de que cómo voy a dejar ir y soltar algo donde me invertí tanto y donde pasé tanto tiempo y esfuerzo. Y eso, la verdad, es la creencia que más difícil nos hace soltar. De eso vamos a hablar el día de hoy, chicos. Yo soy Jaque Moreno, experta en empoderamiento de personas, y te recuerdo mi WhatsApp, que es 55 80 70 0560, y mi correo electrónico, contacto@jaquemoreno.com. Y como siempre te recuerdo que si tú tienes alguna pregunta acerca de este programa o de otros, o si tú quieres informes de este programa de empoderamiento que siempre les ofrezco, escríbeme un WhatsApp, que son sesiones individuales, ya sea online, por Skype o FaceTime, o presenciales en la Ciudad de México, que tienen el objetivo de darte guía profesional para que tú puedas desatorarte y lograr objetivos de vida, de negocio o de carrera. Y si tú te comprometes al proceso, yo te garantizo 100% los resultados. Si quieres informes, mándame un WhatsApp al 55 80 70 0560. Y si no sabes qué regalar, pues regala por lo menos pues un diagnóstico a alguien que tú pienses que lo necesita. Regálatelo tú, regálate un nuevo comienzo, porque no hay mejor inversión que en verdad entrar en uno mismo y de verdad tomar el toro por los cuernos de aquello que ya llevamos tiempo atorándonos y no podemos avanzar. Así que ahí está mi WhatsApp, 55 80 70 0560. Oigan, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo dejar ir? Y la verdad es que hay dos cosas. Me parece que miedo o necesidad. Y miren, haz de cuenta que el objeto de tu deseo, ya sea esa persona, ese trabajo, esa empresa, ese pensamiento, lo tienes aquí agarrado como que de una cuerda. Entonces, yo quiero que tú te preguntes si tú estás del lado del miedo o si estás del lado de la necesidad, porque sí son cosas distintas. Por ejemplo, si estás agarrándote de una cuerda, ¿no? Y no la quieres dejar ir, o una liga, haz de cuenta, agárrate una liga, y tú estás acá, ¿no? Y estás agarrándote y colgando casi el precipicio, porque tienes muchísimo miedo, porque al mirar abajo, dices, ahí están todos tus fantasmas, ¿no? La catástrofe, la hecatombe, la incertidumbre, los miedos a la soledad, a que nadie me vaya a querer como me quisieron, a que nunca voy a encontrar un trabajo igual, a que no vaya a ser que se me quede sin dinero. O sea, todos esos fantasmas, todos esos miedos están abajito, ¿no? Y tú estás agarrándote ahí de la cuerda con el miedo y ya casi que te está sangrando la mano. Creo que todo el universo te pide que te sueltes, pero tú dices, no, y no te sueltas porque ahí me están esperando todos mis fantasmas. ¿De qué lado estás? ¿Del miedo o de la necesidad? Y de la necesidad no es que tú estés colgando de la cuerda, sino que tú estás sosteniendo esa cuerda, porque si dejas ir eso, que a lo mejor ni siquiera te importa tanto, pero si eso se va de tu vida, puede ser que si lo sueltas, pues pierda significado todo lo demás. ¿Cuántas veces no hemos querido dejar ir ese título o ese trabajo? Porque dices que si suelto esto, ¿quién soy yo? Todo lo demás no tiene sentido. Si suelto este matrimonio, si suelto esta persona, todo lo demás no tiene sentido. Entonces tengo una gran necesidad. ¿De qué lado estás? ¿Del apegado o del apegador? ¿Del que está agarrando a alguien o algo o a quien están agarrando? Y miren, todas estas situaciones están sostenidas por ilusiones. Ilusiones que al fin creemos y por eso son creencias. Por ejemplo, la ilusión de control. ¿Quiénes por ahí se identifican con esa ilusión de control? Y esta ilusión del control nos dice que el cambio, la pérdida y el sufrimiento deben de ser evitados a toda costa. Y lo peor es que creemos que es posible evitar lo inevitable si ponemos todo nuestro empeño y toda nuestra energía en eso. Y además tenemos esta creencia de que hay que evitar riesgos a toda costa y no damos pasos sin guaracha, ¿sí? Entonces, esta ilusión del control, ¿y por qué es ilusión? Porque de verdad creemos que podemos evitar envejecer, que podemos evitar cerrar etapas, que podemos evitar que alguien nos deje de amar, que podemos evitar que ese trabajo que ya cumplió su función a fuerza se quede, si le ponemos mucho empeño, muchas ganas y mucha energía. Y de verdad se nos va a veces la vida queriendo controlarlo todo. Y como yo siempre les he dicho durante este año, pues todo lo que resistes persiste, y entre más te resistas, pues más difícil te va a ser. Pero a veces te puedes pasar la vida entera tratando de evitar lo inevitable. Y esta es una creencia que, aunque nos dé risa, de verdad muchos hemos tenido o tenemos. También todo esto está sostenido, esta dificultad de dejar ir, está sostenido
por esta ilusión de la seguridad, este sentido de la seguridad, ¿sí? De verdad creemos, muchos de nosotros, que la fuente de nuestra seguridad y de satisfacción provienen de objetos, de relaciones o de situaciones externas. Ese objeto de mi apego, ese objeto de mi deseo, el que tú estés poniendo ahorita en tu cabeza, tiene la cualidad, porque yo se la he otorgado, o sea, yo le he dado ese poder a esa casa, a ese trabajo, a ese hombre, a esa mujer, ¿sí? A ese pensamiento, a esa botella, a ese cigarro. Yo le he dado el poder o sea, como si fuera un superhéroe, la cualidad de hacerme feliz y nada más. Y como yo le he dado ese poder a ese objeto, y objeto estoy hablando a manera práctica de personas, de situaciones, de adicciones, de lo que sea, yo le he dado el poder y la cualidad exquisita de que solo eso me va a hacer feliz, ¿sí? Y si lo de afuera, pues es lo que me da seguridad, obvio que de eso me voy a querer agarrar y aferrar y no lo voy a querer soltar. Hasta que no entendamos que la verdad, nada en este mundo es seguro y que lo único que podemos tener seguro es lo que tenemos dentro y de lo que nos agarramos dentro, entonces será mucho más fácil soltar. También tenemos esta creencia, y creo que eso también nos cuesta muchísimo trabajo o nos dificulta soltar, de que la felicidad es una meta, una misión en la vida y un objetivo y no un proceso. Entonces estamos pensando de que mientras yo tenga esto, mientras yo obtenga el otro, entonces ya llegué a la felicidad. Entonces, haz de cuenta que lo obtengo, o sea, ya tengo la casa de mis sueños, o ya tengo al hombre de mis sueños. Entonces digo, ya, esto es lo que me da la felicidad. Y como ya, este es o sea, digamos que es la meta final, me agarro de eso, ¿sí? Porque creo que eso es lo que ya llegué a la felicidad. Y no entendemos que la felicidad no es un estado permanente tal cual, es una conquista y es un proceso. Y también, la verdad es que estamos muy acostumbrados a asociar placer con lo que no nos hace bien y dolor con lo que, pues, si nos, más bien, placer con lo que no nos hace bien y dolor con lo que no nos hace bien. Y lo que no nos gusta, entonces, debería ser, lo que no nos gusta debería de irse rápido y lo que nos gusta, pues debería de ser permanente. El problema es que a veces no entendemos que lo que nos gusta o eso que nos da placer, pues no es lo que más nos conviene, ya cumplió su función, no nos conviene que siga nuestra vida, pero como asociamos tanto placer a eso, digamos que le podemos llamar un placer morboso, pues eso nos dificulta muchísimo dejarlo ir. Y eso que nos causa dolor, aunque sea de cortito plazo, que le asociamos dolor, pues eso sí que se vaya rápido, ¿no? Entonces los seres humanos somos una especie complicada de entender, pero pues por eso nos cuesta tanto trabajo ir. Por todo esto nos apegamos y nos aferramos a todo aquello que nos dé confianza o aceptación o pertenencia o seguridad. ¿Dónde andas tú? ¿Qué andas buscando? ¿Por qué no puedes dejar ir ese objeto de tu apego? ¿Porque te da seguridad? ¿Porque te da sentido de pertenencia? ¿Porque tienes confianza o aceptación? ¿Estás del lado de la cuerda de que no te quieres soltar porque tienes mucho miedo? ¿O estás del lado de la necesidad? Buenas preguntas para hacerse el día de hoy.